Bienvenidos a Relatos de la Noche Eterna. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué temáticas de terror te gustaría que contemos en próximos videos. Leemos cada mensaje y tomamos en cuenta sus sugerencias. Así que ya lo sabes. Ponte cómodo, apaga la luz y prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no te dejará dormir. Sin más que decir, comencemos. Número 1. La carretera de los espejos. Nunca debí tomar ese atajo por la carretera federal 57 aquella noche de octubre, pero después de 14 horas manejando desde Monterrey hacia la Ciudad de México, el cansancio nublaba mi juicio y la promesa de ahorrar 2 horas de camino sonaba como una bendición. El GPS marcaba una desviación que cortaba por las montañas de San Luis Potosí, atravesando pueblos que apenas aparecían en el mapa. Eran las 11 de la noche cuando giré el volante hacia ese camino secundario que se tragaba las luces de mi coche. La carretera estaba desierta. No es que esperara tráfico a esa hora, pero la ausencia total de otros vehículos resultaba perturbadora. Las líneas amarillas del asfalto se extendían como una cicatriz luminosa bajo mis faros, bordeadas por una vegetación tan densa que parecía querer tragarse el camino. El único sonido era el zumbido del motor de mi Jetta y el ocasional crujido de las llantas sobre piedras sueltas. Llevaba 15 minutos en ese camino cuando vi la primera figura. Al principio pensé que era un animal, tal vez un venado o un coyote cruzando la carretera. Pero cuando mis faros la iluminaron completamente, mi pie se congeló sobre el acelerador. Era una mujer de pie en medio del camino, completamente inmóvil, vestida con un camisón blanco que brillaba de manera antinatural bajo la luz. Su cabello negro caía sobre su rostro, ocultando sus facciones. Toqué el claxon. Ella no se movió. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Reduje la velocidad hasta casi detenerme, con la esperanza de que se apartara, pero seguía allí, como una estatua de sal. Cuando estuve a unos metros de distancia, hice lo único que pude, rodeé la figura, saliendo parcialmente del camino hacia el acotamiento de tierra. Por un segundo, al pasar junto a ella, giré la cabeza para verla de cerca. No tenía rostro. ¿Dónde debían estar sus ojos, nariz y boca? Había solo piel lisa, como si alguien hubiera borrado sus rasgos con una goma. Pisé el acelerador a fondo, sintiendo como las llantas chirriaban al retomar el asfalto. Mi respiración se había vuelto irregular, y mis manos apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Fue el cansancio, me dije. Una ilusión óptica, la forma en que cayó la luz. Pero mi cuerpo sabía la verdad, había visto algo que no debería existir. 5 kilómetros después, la vi de nuevo. La misma mujer, el mismo camisón, la misma postura. Esta vez estaba de pie al lado derecho del camino, justo donde comenzaba la línea blanca. Pasé junto a ella sin disminuir la velocidad, sin atreverme siquiera a mirarla. Pero en el espejo retrovisor, vi que giraba su cabeza sin rostro hacia mi auto, siguiéndome con esa ausencia de ojos. Mi teléfono no tenía señal. Por supuesto que no. Consideré dar la vuelta, regresar por donde había venido, pero eso significaría pasar de nuevo junto a esa cosa, y la idea me llenaba de un terror primitivo que no podía explicar. Así que seguí adelante, rezando para que el camino terminara pronto, para encontrar un pueblo, una gasolinera, cualquier señal de vida humana normal. La tercera vez que apareció fue diferente. Esta vez había 3 figuras idénticas formando una línea horizontal a través de toda la carretera. No había manera de rodearlas. Frené bruscamente, el cinturón de seguridad clavándose en mi pecho. El motor del auto seguía encendido, el único sonido en medio de aquel silencio sepulcral de la montaña. Las 3 figuras comenzaron a caminar hacia mí. No, caminar no es la palabra correcta. Se deslizaban sobre el asfalto sin mover las piernas, como si flotaran a unos centímetros del suelo. El camisón blanco ondeaba a pesar de que no había viento. Me quedé paralizado, viendo cómo se acercaban en perfecta sincronía, sus rostros en blanco apuntando directamente hacia mi parabrisas. Algo en mi cerebro, algún instinto de supervivencia enterrado bajo capas de civilización, me hizo reaccionar. Puse la reversa y el auto salió disparado hacia atrás. Pero en el espejo retrovisor vi algo que casi me hace perder el control. Detrás de mí, a unos metros, había aparecido un camión de carga antiguo, completamente oxidado, con los faros apagados. Pisé el freno justo a tiempo. Estaba atrapado. Adelante, las 3 mujeres sin rostro seguían acercándose. Atrás, el camión bloqueaba mi escape. Sentí como el pánico se apoderaba de mí, una sensación de ahogo que me apretaba la garganta. Mis opciones se reducían a nada. Entonces,
escuché el golpe en la ventana del copiloto. Giré la cabeza tan rápido que algo crujió en mi cuello. Había una cuarta figura pegada al vidrio, su rostro liso presionado contra el cristal. Podía ver cada poro de esa piel sin rasgos, la forma en que se aplanaba contra la ventana como si fuera de cera blanda. Y entonces, comenzó a formarse una boca. Los labios se materializaron de la nada, abriéndose lentamente, revelando una oscuridad interior que no reflejaba luz. Grité. No me avergüenza admitirlo. Grité con todas mis fuerzas mientras buscaba frenéticamente qué hacer. Mis dedos encontraron el botón que trababa las puertas y lo presioné una y otra vez, aunque ya estaban cerradas. La boca sin dientes seguía abriéndose, más y más, imposiblemente grande, hasta que esa oscuridad interior ocupó casi toda la ventana. Entonces habló. No fueron palabras. Fue un sonido que venía de algún lugar profundo y terrible, una vibración que sentí en mis huesos antes de escuchar con mis oídos. Era como si 1000 voces susurraran al mismo tiempo en un idioma que mi mente no podía procesar, pero que mi cuerpo entendía a nivel celular. El mensaje era claro: no era bienvenido aquí. Este camino no era para los vivos. Con manos temblorosas, metí primera y aceleré directo hacia las 3 figuras que bloqueaban el camino. No sé qué esperaba que pasara, si iban a desintegrarse o si simplemente atravesaría sus formas como fantasmas. Pero justo antes del impacto, desaparecieron. Las 3 se evaporaron como niebla bajo el sol, y yo seguí acelerando, con las lágrimas corriendo por mi rostro, hiperventilando, pero vivo. No recuerdo cuánto tiempo seguí manejando a máxima velocidad por ese camino maldito. Eventualmente, las montañas dieron paso a terreno más plano, y vi las primeras luces de un pueblo. Nunca me había sentido tan feliz de ver una gasolinera Pemex desvencijada y un par de perros callejeros durmiendo en el estacionamiento. Me detuve y salí del auto con las piernas temblando tanto que apenas podía mantenerme de pie. El despachador, un hombre mayor con un bigote gris y una gorra de los Rayados, me miró con una mezcla de curiosidad y reconocimiento. ¿Viene del camino viejo?, preguntó, aunque no parecía ser realmente una pregunta. Asentí, incapaz de hablar todavía. Él negó con la cabeza lentamente. No debió tomar ese atajo, joven. Ese camino tiene sus propios habitantes. Desde el accidente del autobús hace 20 años, desde que murieron todas esas mujeres que regresaban del santuario de Chalma. Dicen que siguen buscando completar su peregrinación. Cada tanto, alguien como usted se pierde por ahí y ve cosas. Le llené el tanque aunque apenas había consumido un cuarto. Le compré 3 cafés y un rosario que colgaba junto a la caja registradora. No soy religioso, pero esa noche habría comprado cualquier cosa que prometiera protección. Tomé la carretera principal el resto del camino a Ciudad de México. Llegué a las 8 de la mañana, exhausto pero aliviado de ver el tráfico caótico y el smog reconfortante de la capital. Han pasado 3 años desde aquella noche. Le he contado esta historia a pocas personas, y la mayoría cree que me quedé dormido al volante y soñé todo. Quiero creerles. Pero cada vez que paso junto a un atajo en la carretera, cada vez que veo un camino secundario que promete ahorrar tiempo, recuerdo aquellas figuras sin rostro y la oscuridad detrás de esa boca imposible. Y sigo por la carretera principal, sin importar cuántas horas extras me tome. Porque ahora sé que hay cosas peores que el tráfico y el cansancio. Hay caminos que no aparecen en ningún mapa, caminos que cobran peajes que ningún conductor debería pagar. Nunca he vuelto a tomar atajos de noche. Y nunca lo haré. Número 2. El último pasajero. Trabajo como chofer de autobús en la línea Guadalajara-Tepic desde hace 12 años. He visto de todo en estas carreteras: accidentes fatales, asaltos, gente que sube borracha y causa problemas. Pensaba que nada podría sorprenderme ya. Estaba equivocado. Todo comenzó en mi corrida del viernes, 13 de septiembre del año pasado. Sé que suena a cliché, pero así fue. Era el último autobús de la noche, el que sale a las 11 y llega a Tepic cerca de las 4 de la madrugada. La mayoría de los choferes odiamos ese turno, no solo por el cansancio, sino porque la carretera a esas horas está prácticamente muerta. Solo los que no tienen otra opción viajan en ese horario. Esa noche subieron 17 pasajeros. Los conté, como siempre hago. Es un hábito que desarrollé después de que una vez se me quedó dormido un niño en el autobús y lo descubrí hasta que regresé a la terminal. Desde entonces, cuento a cada persona que sube y cada una que baja. 17 personas. Lo anoté mentalmente: 3 señoras que iban juntas, probablemente visitar a alguien, 2 estudiantes con sus mochilas enormes, un señor mayor con sombrero de paja que se sentó hasta adelante,
una pareja joven que no paraba de discutir en voz baja, 4 trabajadores que se veían exhaustos y se durmieron de inmediato, un tipo trajeado que iba pegado a su laptop, y 2 personas más que se sentaron hasta el fondo, donde apenas alcanza la luz. Arranqué puntual. Me gusta la puntualidad. Puse mi playlist de norteñas a bajo volumen y salí de la terminal hacia la carretera federal 15. Los primeros 50 kilómetros transcurrieron sin novedad. Algunos pasajeros dormían, otros miraban sus teléfonos. El hombre del sombrero de paja se bajó en Tequila, lo que me pareció extraño a esa hora, pero no era mi problema. 16 pasajeros. Después de Tequila, la carretera se vuelve más solitaria. Los árboles se cierran sobre el camino en algunos tramos, y durante kilómetros no hay más que oscuridad a ambos lados. Había poca luz de luna esa noche, y la niebla comenzaba a formarse en las partes bajas. Fue entonces cuando lo vi en el espejo retrovisor. Había un pasajero sentado en el asiento del medio, del lado derecho, que no recordaba haber visto antes. Era un hombre joven, tal vez de unos 25 años, con una chamarra de mezclilla y la cabeza apoyada contra la ventana. Nada fuera de lo normal, excepto que no lograba recordar cuándo había subido. Tal vez estaba dormido desde el principio, pensé. O fue al baño cuando abordamos y no lo vi. Seguí manejando, pero algo en mi mente no dejaba de molestarme. Volví a contar mentalmente a los pasajeros que podía ver en el espejo. 18 personas. Había 18 personas en mi autobús. El estómago me dio un vuelco. Intenté racionalizar, tal vez había contado mal al principio, tal vez eran 18 desde el inicio, pero sabía que no. Tengo 12 años haciendo esto. No me equivoco al contar. Decidí revisarlo en la siguiente parada. Había una gasolinera en unos 20 kilómetros donde siempre me detengo 15 minutos para que la gente vaya al baño y compre algo. Allí contaría a todos de nuevo, con calma. Pero entonces el joven de la chamarra de mezclilla levantó la cabeza y me miró directamente a través del espejo retrovisor. Sus ojos eran completamente negros. No tenían blanco, ni iris, ni pupilas. Solo un negro profundo que parecía absorber la poca luz que había. Y sonreía. Una sonrisa demasiado amplia, que mostraba demasiados dientes. Aparté la vista rápidamente, concentrándome en la carretera. Fue la luz, me dije. El reflejo del espejo, el cansancio. Pero podía sentir su mirada clavada en mi nuca. Cada vez que revisaba el espejo para vigilar el camino, allí estaba él, mirándome con esos ojos imposibles y esa sonrisa terrible. Acceler. Quería llegar a la gasolinera lo más pronto posible, con luces brillantes y otras personas alrededor. Las manos me sudaban sobre el volante. Traté de mantener la compostura, de no demostrar que algo andaba mal. Los demás pasajeros seguían en sus asuntos, durmiendo, en sus teléfonos, la pareja susurrando entre ellos. Entonces escuché sus pasos. Caminaba por el pasillo hacia adelante. Podía oír cada pisada sobre el piso de goma del autobús, lenta y deliberada. Paso, pausa, paso, pausa. Se acercaba cada vez más. En el espejo lateral pude ver su reflejo. Iba deteniéndose junto a cada fila de asientos, inclinándose sobre los pasajeros dormidos, como si los estuviera oliendo. Uno de los trabajadores se despertó justo cuando el tipo de la chamarra estaba inclinado sobre él. El trabajador bostezó, se acomodó en su asiento y volvió a cerrar los ojos. No había visto nada. Era como si el hombre de negro no existiera para nadie más que para mí. Ya estaba a mitad del autobús. 6 filas más y llegaría hasta donde yo estaba. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podrían escucharlo. Consideré frenar de golpe, abrir las puertas y salir corriendo. Pero algo me decía que eso sería peor, que él quería exactamente eso. 4 filas más. Podía escuchar su respiración ahora, un sonido áspero y húmedo que no debería salir de un pecho humano. 3 filas. Fue entonces cuando la pareja que discutía se puso de pie. El novio quería bajarse, allí mismo, en medio de la nada. Ella lo jalaba del brazo, gritándole que estaba loco. El alboroto fue suficiente. Me detuve en el acotamiento, más por instinto que por otra cosa. ¿Qué pasa?, pregunté, tratando de mantener mi voz firme. Este idiota quiere bajarse aquí. Dile que no puede bajarse en medio de la carretera, gritó ella. Miré al joven. Estaba pálido, sudando, con los ojos desorbitados. Hay algo malo aquí, susurró. Algo muy malo. Tengo que bajarme. Ahora. Miré por el espejo retrovisor.
El hombre de la chamarra de mezclilla estaba parado exactamente a 2 filas de distancia, completamente inmóvil, sonriendo. Mirando. Váyanlo, dije. No lo pensé. Solo sabía que ese muchacho podía sentir lo mismo que yo. Váyanlo ahora. La novia protestó, pero abrí las puertas. El joven salió corriendo hacia la oscuridad de la carretera sin siquiera recoger su mochila. Su novia lo siguió, maldiciendo. Los vi alejarse por el camino de regreso a pie, 2 siluetas tragadas por la noche. 16 pasajeros de nuevo. No, espera. 17 contando a ese. Cerré las puertas y arranqué, con las manos temblando sobre el volante. No me atreví a mirar el espejo retrovisor. Solo conduje, concentrándome en las líneas amarillas de la carretera, en los kilómetros que faltaban para la gasolinera. Pero podía sentirlo acercándose. Los pasos habían comenzado de nuevo. Paso, pausa, paso, pausa. Por favor, Dios, que llegue a la gasolinera, recé en silencio. No soy especialmente religioso, pero en ese momento habría rezado a quien fuera. Las luces de la gasolinera aparecieron finalmente como un oasis en el desierto. Nunca me había sentido tan aliviado de ver esos letreros de neón verde y rojo. Entré al estacionamiento y anuncié la parada de 15 minutos. Los pasajeros comenzaron a despertar y a bajar. El hombre de la chamarra de mezclilla bajó con ellos. Lo vi caminar hacia los baños con esa misma sonrisa terrible en el rostro. Se movía de manera extraña, como si sus articulaciones no funcionaran del todo bien, como un títere con algunos hilos cortados. Aproveché el momento. Bajé corriendo del autobús y entré a la tienda de la gasolinera. El encargado era un señor barrigón que comía chicharrones mientras veía el fútbol en una televisión pequeña. Oiga, vio a un tipo con chamarra de mezclilla entrar a los baños. Me miró confundido. ¿Cuál tipo? Solo bajaron señoras del autobús hasta ahorita. Un joven, como de 25, chamarra de mezclilla, ojos. Me detuve. No podía decirle sobre los ojos. Ojos raros. No ha entrado nadie con chamarra, compa. Solo usted y las señoras que fueron al baño. Salí de la tienda sintiendo como el mundo giraba a mi alrededor. Fui directamente a los baños de hombres. Estaban vacíos. Revisé cada puesto. Nada. Los 15 minutos se cumplieron. Los pasajeros regresaron al autobús. Los conté uno por uno mientras subían, casi de manera obsesiva. 14, Quince, 16. 16 personas. Antes de subir, caminé alrededor del autobús, revisando cada ventana. No había nadie más. Finalmente subí y cerré las puertas. El resto del viaje a Tepic lo hice con todos los sentidos en alerta máxima, revisando el espejo cada 30 segundos. El hombre de la chamarra no volvió a aparecer, pero no me sentí aliviado. Tenía la horrible sensación de que simplemente había decidido dejarme ir, como un gato que se aburre de jugar con un ratón. Llegamos a Tepic a las 4:30 de la madrugada. Todos bajaron sin incidentes. Conté cada pasajero, hasta el último. 16 personas bajaron. Cuando volví a la terminal de Guadalajara con el autobús vacío, el sol ya estaba saliendo. Hice algo que nunca había hecho. Revisé cada asiento, cada rincón del autobús con una linterna. No encontré nada. Pero en el asiento del medio, del lado derecho, donde había visto al hombre de la chamarra, había algo que me heló la sangre. Una chamarra de mezclilla vieja y manchada de sangre seca, cuidadosamente doblada. Y encima de ella, un recorte de periódico amarillento. La foto mostraba a un joven sonriente con una chamarra de mezclilla. El titular decía: estudiante desaparecido en carretera Guadalajara-Tepic hace 5 años. Reporté lo que encontré. La policía vino, tomó la chamarra como evidencia. Me hicieron preguntas que no supe cómo responder. ¿Cómo podía explicar lo que había visto? Han pasado 8 meses desde esa noche. Sigo trabajando la misma ruta, pero ahora siempre pido el turno de día. Le dije a mi jefe que tengo problemas de insomnio, que necesito horarios regulares. No le conté la verdad. Algunos de mis compañeros choferes que hacen el turno nocturno me han contado que a veces ven a un pasajero extra en sus autobuses. Un joven con chamarra de mezclilla que siempre sonríe y nunca baja. Dicen que te mira en el espejo retrovisor durante todo el viaje. Y dicen que si le devuelves la mirada por mucho tiempo, si haces contacto visual con esos ojos completamente negros, te quedas en la carretera con él. No sé si me creen, pero yo sé lo que vi. Y sé que hay algo en esa carretera,
algo que sube a los autobuses de madrugada y que nunca llega a su destino. Ahora siempre cuento a mis pasajeros. 2 veces al principio del viaje, 2 veces al final. Y rezo para que el número nunca cambie. Número 3. La niña del kilómetro 239. Soy médico y trabajo en un hospital de Oaxaca. Mi vida es bastante rutinaria. Cirugías programadas, consultas, papeles y el ocasional viaje a congresos médicos en otras ciudades. Nunca fui supersticioso. De hecho, siempre me burlé de mis colegas cuando contaban historias sobre presencias en el quirófano o pacientes que hablaban con personas invisibles antes de morir. Para mí, todo tenía una explicación científica. El cerebro jugando trucos, alucinaciones hipóxicas, productos de una mente bajo estrés. Hasta aquella noche en la carretera 190. Era marzo del año pasado. Había asistido a un congreso en Tuxtla Gutiérrez y decidí regresar manejando en lugar de esperar el vuelo del día siguiente. Mi esposa me había llamado diciendo que nuestra hija menor tenía fiebre alta y aunque no sonaba grave, quería estar en casa. Así que a las 7 de la noche, después de despedirme de algunos colegas, subí a mi camioneta y emprendí el camino de regreso. La carretera 190 que conecta Chiapas con Oaxaca es conocida por ser peligrosa. No solo por las curvas cerradas y los precipicios sin barandal, sino por los constantes asaltos y los accidentes fatales que ocurren con frecuencia. Pero la he recorrido docenas de veces y siempre con la precaución debida. Nunca me había pasado nada. Las primeras 2 horas transcurrieron sin problema. Puse un podcast sobre cardiología para mantenerme alerta. La carretera estaba relativamente transitada. Tráileres, algunos autos particulares, uno que otro autobús. Cuando pasé San Cristóbal de las Casas, ya había oscurecido completamente y la niebla típica de la montaña comenzaba a cerrarse sobre el camino. Fue después del kilómetro 230 cuando el tráfico empezó a escasear. En el espacio de media hora, no vi un solo vehículo en ninguna dirección. Solo mi camioneta atravesando la niebla espesa, con los faros luchando por penetrar esa cortina blanca que lo cubría todo. Tuve que reducir la velocidad a 40 km por hora para poder ver las curvas. En el kilómetro 239, justo después de una curva pronunciada, la vi. Una niña estaba parada al lado de la carretera, del lado del precipicio. Tendría unos 7 u 8 años, vestida con un suéter rosa y jeans. Lo primero que pensé fue, ¿qué hace una niña sola aquí a estas horas? Lo segundo fue frenar. Bajé la ventanilla cuando me detuve junto a ella. Estaba llorando, el rostro sucio de tierra y lágrimas. ¿Está bien? ¿Dónde están tus papás?, le pregunté. Tuvimos un accidente, dijo con voz temblorosa, señalando hacia el barranco. Mi papá, mi mamá, están allá abajo. No se mueven. El entrenamiento médico se activó de inmediato. Espera aquí, voy a bajar a ver. Saqué mi maletín de emergencias de la parte trasera de la camioneta, tomé mi linterna y mi teléfono. No había señal, por supuesto. En esos tramos de montaña es común. Por favor, ayúdelos, suplicó la niña. Se están muriendo. Caminé hacia el borde y enfoqué la linterna hacia abajo. El barranco descendía unos 30 metros entre rocas y vegetación densa. Y allí, efectivamente, había un auto. Un sedán gris volcado, con el techo completamente aplastado y las puertas abiertas. El corazón me dio un vuelco. Esto era malo. Quédate arriba, le grité a la niña. Voy a bajar a ayudar, pero tú no te muevas de aquí, ¿entendido? Ella asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Comenzar el descenso fue complicado. El terreno era irregular, resbaloso por la humedad de la niebla. Me tomó casi 10 minutos llegar hasta el auto. Cuando estuve cerca, pude ver que era un modelo viejo, tal vez de los años 90. Las llantas estaban desgastadas hasta casi no tener dibujo. El vidrio del parabrisas estaba hecho añicos. ¿Hay alguien ahí?, grité. Silencio. Solo el sonido del viento entre los árboles y el goteo constante de algún líquido del motor. Me acerqué a la puerta del conductor. El airbag se había desplegado, pero estaba desinflado. El asiento estaba vacío, manchado de sangre. Rodeé el auto hacia el lado del copiloto. También vacío. Abrí las puertas traseras, enfocando con la linterna. Nadie. El auto estaba completamente vacío. Un escalofrío me recorrió la espalda. Tal vez lograron salir y fueron a buscar ayuda, pensé, aunque algo no cuadraba. La sangre en el asiento del conductor se veía seca, no fresca. Y había telarañas en el espejo retrovisor.
Revisé más de cerca el interior del auto con la linterna. En el asiento trasero había una mochila infantil rosa, cubierta de polvo. La abrí. Adentro encontré un cuaderno con el nombre Sofía Mendoza escrito con plumón morado, algunos crayones y una identificación escolar. La foto mostraba a la misma niña que estaba arriba en la carretera, sonriendo con 2 dientes de leche faltantes. Pero la fecha de la identificación era de 2018. Hace 7 años. No puede ser, susurré. Mi mente científica buscaba explicaciones racionales. Tal vez era su hermana menor. Tal vez la familia tenía 2 hijas que se parecían. Tal vez. Escuché un ruido arriba, cerca de la carretera. La voz de la niña gritando, «Doctor, doctor, up your ears. Mi mamá está despertando». Comencé a subir lo más rápido que pude, resbalando varias veces, rasguñándome las manos con las rocas. Cuando llegué arriba, jadeando por el esfuerzo, la niña ya no estaba donde la había dejado. Caminé hacia mi camioneta, enfocando con la linterna. Ella estaba sentada en el asiento del copiloto. «¿Cómo?», empecé a decir, pero ella me interrumpió. «Tengo frío», dijo. «¿Me lleva con mi abuelita? Vive en el kilómetro 250». Algo en su voz había cambiado. Ya no sonaba asustada o desesperada. Sonaba plana, monótona, como una grabación. «Sofía», dije, tratando de mantener la calma, «¿qué pasó realmente con tus papás?». Ella me miró directamente a los ojos. En ese momento, bajo la luz del interior de la camioneta, pude ver que sus ojos estaban completamente opacos, como cataratas avanzadas. «Ningún niño de 7 años tiene ojos así. Fue aquí», dijo, «en el kilómetro 239. Mi papá se quedó dormido. Hace mucho tiempo». Mamá gritó y luego todo dio vueltas. «Me duele mucho el cuello. ¿Puede revisarme el cuello, doctor?». Tragué saliva. Mi instinto médico me decía que revisara, que era mi deber. Pero cada fibra de mi ser gritaba que no me acercara a esa niña. «Siempre les pido que me lleven con mi abuelita», continuó con esa voz plana, «pero nunca llegamos. Ellos siempre se asustan». «¿Por qué se asustan?». «Solo quiero ir a casa». Lentamente, sin hacer movimientos bruscos, comencé a retroceder hacia mi puerta. «Sofía, yo necesito hacer una llamada. Hay ayuda en camino». «No hay señal aquí», dijo. «Nunca hay señal en el kilómetro 239. ¿Sabe cuántos doctores han parado a ayudarme? 17. Los conté. Usted es el 18. Algunos se quedan conmigo. Los que bajan al barranco y no regresan. Ellos me hacen compañía ahora». Mi mano encontró la manija de la puerta. La abrí y me subí rápidamente, cerrando el seguro. Pero ella ya no estaba en el asiento del copiloto. Había desaparecido. La busqué frenéticamente con la mirada por todo el interior de la camioneta. Nada. Entonces la vi en el espejo retrovisor. Estaba parada exactamente donde la había encontrado, al lado de la carretera, junto al barranco. Pero ahora había otros con ella. Siluetas borrosas de adultos y más niños, todos mirando hacia mi camioneta con ojos vacíos. Pisé el acelerador y salí de allí derrapando. No miré atrás. Conduje a velocidades peligrosas por esa carretera sinuosa, con las manos apretando el volante hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Solo empecé a respirar con normalidad cuando llegué a una zona con señal de teléfono y pude ver las luces de algún poblado en la distancia. Me detuve en la primera gasolinera que encontré. Eran casi las 11 de la noche. Le pedí al despachador un café y me senté en una banca afuera, todavía temblando. Un trailero que estaba comiendo tacos me vio la cara y se acercó. «¿Está bien, amigo? Se ve muy pálido». Le conté lo que había pasado. Esperaba que se riera, que me dijera que había sido mi imaginación. Pero su expresión se volvió seria. «El kilómetro 239», dijo lentamente. «Todos los traileros conocemos ese tramo. Hace años hubo un accidente terrible allí. Una familia completa. El papá se quedó dormido y se fueron directo al barranco. Murieron todos, incluida una niña pequeña. Desde entonces, muchos dicen que la niña se aparece pidiendo ayuda. Algunos se detienen. Dicen que los que bajan al barranco a veces no vuelven a subir. ¿Qué les pasa? No lo sé. Tal vez se pierden en la oscuridad. Tal vez se caen. O tal vez». Se detuvo, mirando su taco. Tal vez ella necesita compañía allá abajo. No dormí esa noche.
Llegué a casa cerca de las 3 de la madrugada, abracé a mi esposa y a mis hijas con una intensidad que las asustó. Durante semanas tuve pesadillas. Veía esos ojos opacos mirándome desde el asiento del copiloto, escuchaba esa voz plana diciendo tengo frío. Investigué por mi cuenta. Encontré reportes de accidentes en el kilómetro 239, demasiados para ser coincidencia, y encontré la nota de un accidente de 2018, familia Mendoza, 3 fallecidos, entre ellos, Sofía Mendoza, de 7 años. Ahora, cuando tengo que viajar a Tuxtla, tomo el vuelo. No importa cuánto cueste o cuánto tarde. Algunos de mis colegas me preguntan por qué ya no manejo. Les digo que es por ecología, que prefiero reducir mi huella de carbono. Es más fácil que explicar la verdad. Porque la verdad es que hay un tramo de carretera en el kilómetro 239 de la 190 donde una niña todavía espera que alguien la lleve con su abuelita. Y seguirá esperando, pidiendo ayuda, engañando a viajeros solitarios para que se detengan, para que bajen al barranco donde su familia quedó atrapada hace años. Y yo, que me burlaba de las supersticiones, que creía tener una explicación científica para todo, ahora sé que hay cosas que la medicina no puede curar y que la ciencia no puede explicar. Hay lugares en estas carreteras donde los muertos no descansan. Y hay un precio por detenerse a ayudar en el kilómetro equivocado. 18, dijo ella. Yo era el 18. Me pregunto cuántos más habrá después de mí. Número 4. Los faros que nunca alcanzan. Mi nombre es Ricardo Solís y llevo 23 años manejando trailers por todo México. He cruzado cada estado, cada carretera federal, cada camino de terracería que puedan imaginar. Pensarán que después de tanto tiempo en el asfalto ya nada me sorprende. Están equivocados. Lo que me pasó hace 6 meses en la carretera Zacatecas me quitó el sueño y casi me hace dejar este trabajo para siempre. Transportaba un cargamento de electrodomésticos desde Monterrey hacia Aguascalientes. Era una ruta que había hecho cientos de veces, tan familiar como el camino a mi propia casa. Salí a las 5 de la tarde del martes, calculando llegar antes del amanecer del miércoles. El tiempo estaba despejado, sin pronóstico de lluvia, y mi tráiler acababa de salir de servicio. Todo indicaba que sería un viaje tranquilo. Las primeras horas fueron exactamente eso, rutinarias. Escuché mi estación de radio favorita, comí las tortas que mi esposa me había preparado, y mantuve una velocidad constante de 80 kilómetros por hora. Cuando empezó a oscurecer, ya había pasado Saltillo y me dirigía hacia el tramo más solitario de la carretera, ese que atraviesa prácticamente el desierto antes de llegar a Zacatecas. Serían las 9 de la noche cuando vi los faros por primera vez. Aparecieron en mi espejo retrovisor, a considerable distancia detrás de mí. 2 luces amarillentas que se veían viejas, no como los faros LED modernos. Pensé que era otro tráiler o tal vez un autobús viejo. No le di mayor importancia. En estas carreteras siempre hay alguien más transitando. Pero después de 20 minutos, seguían allí. Exactamente a la misma distancia. No se acercaban ni se alejaban. Mantenían el mismo espacio entre mi tráiler y ellos, como si estuvieran atados con una cuerda invisible. Decidí hacer una prueba. Aceleré hasta 90 kilómetros por hora. Los faros mantuvieron la distancia. Reduce a 70. Los faros también redujeron. Era extraño, pero no alarmante todavía. Tal vez era alguien que usaba mi tráiler como referencia de velocidad en la oscuridad. Los traileros hacemos eso a veces. Pasó otra media hora. Los faros seguían allí, siempre a la misma distancia, sin variar ni un metro. Empieza Centrum Incomodo. Tomé mi radio CB para ver si alguien más estaba en la frecuencia. Aquí el tiburón, dije usando mi apodo de radioaficionado. ¿Hay alguien en el canal? Vengo sobre la 49 rumbo a Zacatecas. Estática. Nadie respondió. Repito, aquí el tiburón. Al que viene detrás de mí en un vehículo con faros amarillos, identifíquese. Más estática. Y entonces, apenas audible entre el ruido, escuché algo que me heló la sangre, una risa. No era humana. Era un sonido grave, distorsionado, como si alguien hubiera grabado una risa y la hubiera reproducido en reversa. Solté el radio como si quemara. Mi corazón empezó a latir más rápido. Comet, mi Daich. Son interferencia. Alguien jugando con la frecuencia. Pero sabía que eso no era normal. Miré de nuevo el espejo retrovisor. Los faros seguían allí, pero ahora me di cuenta de algo que no había notado antes. No iluminaban la carretera.
Los faros de cualquier vehículo proyectan luz sobre el asfalto, crean un cono luminoso que se ve claramente en la oscuridad. Estos faros solo brillaban hacia adelante, como dos ojos suspendidos en la nada, pero no iluminaban nada a su alrededor. El sudor empezó a correr por mi frente. Busqué una gasolinera, cualquier lugar con luces y gente, pero ese tramo de carretera está completamente vacío por casi 80 kilómetros. No había donde parar, no había donde refugiarme. Entonces los faros empezaron a acercarse, muy lentamente al principio, casi imperceptiblemente, pero con cada minuto que pasaba, la distancia se reducía. Ya no estaban a 200 metros, ahora estaban a 150, luego a 100. Pisé el acelerador a fondo. Mi tráiler empezó a rugir, alcanzando velocidades que no eran seguras para un vehículo de ese tamaño en una carretera de 2 carriles. El velocímetro marcaba 110, 120 kilómetros por hora, pero los faros seguían acercándose. 90 metros. 80, 70. Podía verlos claramente ahora en el espejo. No había nada entre ellos. No había parrilla, no había cofre, no había carrocería. Solo dos faros flotando en la oscuridad, unidos por una oscuridad que era más densa que la noche circundante. 60 metros. 50. Mi radio CB cobró vida por sí sola. Sin que yo lo tocara, comenzó a emitir sonidos, estática mezclada con lo que parecían voces susurrando en un idioma que no reconocía. Y entre esos susurros, escuché nombres. Nombres completos de personas que no conocía, dichos una y otra vez como una letanía. 40 metros. Fue entonces cuando vi algo peor. En la carretera delante de mí, iluminadas por mis propios faros, empezaron a aparecer figuras. Personas paradas a los lados del camino. Pero no se movían como personas normales. Estaban retorcidas, dobladas en ángulos imposibles, con las extremidades en posiciones que ningún cuerpo humano podría mantener. Y todas me miraban. Todas giraban sus cabezas para seguir mi tráiler mientras pasaba. 30 metros. No podía desviarme. Si salía de la carretera con un tráiler a esa velocidad, volcaba con seguridad. Pero tampoco podía frenar porque esos faros me alcanzarían. Estaba atrapado, obligado a seguir adelante a máxima velocidad mientras esas figuras imposibles se multiplicaban a los lados de la carretera. 20 metros. La temperatura dentro de la cabina cayó en picada. Podía ver mi propio aliento condensándose en el aire. El radio ahora gritaba, cientos de voces superpuestas en un coro ensordecedor de agonía. Las figuras en la carretera empezaron a moverse hacia el asfalto, arrastrándose con movimientos espasmódicos. 10 metros. Cerré los ojos y grité. Grité con todas mis fuerzas, apretando el volante, pisando el acelerador hasta el fondo, rezando cada oración que recordaba de mi infancia. Sentí un frío terrible que me atravesó el cuerpo, como si miles de agujas de hielo se clavaran en cada centímetro de mi piel. Y entonces, todo se detuvo. El frío desapareció. Las voces del radio se cortaron abruptamente. Abrí los ojos. La carretera estaba vacía. No había figuras retorcidas. Y cuando miré el espejo retrovisor, no había faros siguiéndome. Pero no estaba en el mismo lugar. Las señales de kilometraje habían cambiado. Según el último marcador que había visto antes de cerrar los ojos, estaba en el kilómetro 115. Ahora estaba en el kilómetro 203. Había avanzado 88 kilómetros en lo que me había parecido apenas unos segundos. Miré el reloj del tablero. Marcaba las 3:47 de la madrugada. Habían pasado casi 6 horas desde que cerré los ojos. 6 horas que no recordaba, 6 horas borradas de mi memoria como si alguien hubiera cortado una cinta de video. Frené gradualmente y me orillé en el acotamiento, con las manos temblando incontrolablemente. Salí de la cabina y caminé alrededor del tráiler, revisándolo con mi linterna. Las llantas estaban desgastadas de una manera que no tenía sentido. Mostraban un uso de miles de kilómetros, como si hubiera estado manejando durante semanas, no horas. Y había algo más. En la parte trasera del remolque, escritas con lo que parecía ser ceniza o carbón, había palabras que no estaban allí antes. Gracias por llevarnos. Las letras medían casi 1 metro de altura. Y debajo de ellas, docenas de huellas de manos. Manos de todos tamaños, grandes, pequeñas, de adultos y niños, todas presionadas contra el metal del remolque como si algo hubiera estado agarrado allí durante todo el viaje. No dormí el resto de la noche. Manejé directamente a Aguascalientes, descargué el tráiler en tiempo récord,
y conduje de regreso a Monterrey sin detenerme más que para gasolina. No les conté nada a mis jefes. ¿Qué les iba a decir? ¿Que perdí 6 horas de mi vida? ¿Que algo me siguió en la carretera y luego se subió a mi remolque? Pero cuando revisé los registros del sistema GPS del tráiler, me encontré con algo que no puedo explicar. El GPS mostró que durante esas 6 horas perdidas, mi tráiler no había estado en la carretera 49. Según el registro, había tomado desvíos imposibles por caminos que no existen en ningún mapa. Caminos que me llevaron a través de pueblos abandonados con nombres que no aparecen en internet. Y en cada uno de esos lugares, el GPS registró paradas de exactamente 3 minutos, como si estuviera recogiendo pasajeros. Investigué por mi cuenta en las siguientes semanas. Hablé con otros traileros viejos que conocen las leyendas de las carreteras. Me contaron sobre el convoy fantasma, un fenómeno que varios conductores han reportado pero que nadie toma en serio. Faros que te siguen en la noche. Pasajeros invisibles que suben a tu vehículo. Horas perdidas sin explicación. Dicen que son las almas de los que murieron en accidentes de carretera, atrapados en un viaje eterno que nunca termina. Buscan conductores solitarios, especialmente en las noches más oscuras, y los usan como transporte hacia no sé dónde. Tal vez hacia su destino final que nunca alcanzaron en vida. Tal vez hacia ningún lugar en absoluto. Un viejo trailero en Saltillo me dijo algo que no he podido olvidar. Cuando los faros te encuentran, nunca te sueltan del todo. Una parte de ti se queda en ese viaje con ellos. Y algún día, cuando menos le esperes, van a regresar por el resto. Desde esa noche he visto los faros 3 veces más. Siempre en carreteras desérticas, siempre cuando estoy solo. Nunca he dejado que se acerquen tanto de nuevo. Cuando los veo aparecer en mi espejo retrovisor, busco la salida más cercana, me desvío hacia cualquier pueblo o gasolinera, y espero hasta que amanezca. Pero sé que eventualmente no podré escapar. Porque esa noche, cuando me llevaron a través de esos caminos imposibles, dejé algo de mí con ellos. Y ellos dejaron algo de ellos conmigo. A veces, en la quietud de la madrugada, justo antes del amanecer, escucho susurros en mi casa. Los mismos susurros del radio. Y veo huellas de manos en las ventanas que no estaban allí la noche anterior. Huellas que desaparecen cuando sale el sol. Mi esposa dice que ya no soy el mismo desde ese viaje. Dice que a veces me despierto hablando en sueños, diciendo nombres de personas que no conozco. Que me levanto y camino hacia la puerta como si fuera a salir, pero no estoy realmente despierto. Ya no manejo rutas nocturnas. Le dije a mi empresa que es por mi salud, que necesito horarios regulares. La verdad es que tengo miedo. Miedo de que una noche, mientras manejo en la oscuridad, los faros vuelvan a aparecer detrás de mí. Y esta vez, no me dejen regresar. Número 5. El pueblo que no debía existir. Trabajo como agente de ventas para una empresa farmacéutica y mi territorio cubre todo Veracruz. Paso más tiempo en carreteras que en mi propia casa, visitando clínicas y farmacias en pueblos remotos donde nadie más quiere ir. Es un trabajo solitario y cansado, pero paga bien. Al menos, pagaba lo suficiente como para que no cuestionara las cosas extrañas que a veces pasaban en esos caminos olvidados. Hasta que llegué a San Miguel de las Ánimas. Era un jueves de julio del año pasado. Había terminado mis visitas en Papantla más temprano de lo esperado y decidí tomar un atajo hacia Jalapa que un cliente me había mencionado. Te ahorras 2 horas y la carretera está en buen estado, me dijo. Solo tienes que desviarte en el kilómetro 87 y seguir las señales hacia San Andrés Tuxtla. Pasarás por algunos pueblitos, pero nada del otro mundo. Me desvié donde me indicó. La carretera secundaria estaba efectivamente en condiciones decentes, aunque era mucho más angosta de lo que esperaba. A ambos lados se extendían campos de cultivo y ocasionales grupos de árboles. El sol todavía estaba alto, serían las 3 de la tarde, así que me sentía confiado. Después de unos 30 kilómetros vi el primer letrero, San Miguel de las Ánimas, 5 kilómetros. El nombre me resultó curioso. En todos mis años recorriendo Veracruz nunca había oído hablar de ese lugar. Revisé mi GPS pero el aparato mostraba que estaba en medio de la nada, sin ningún pueblo cercano marcado. Debe ser muy pequeño, pensé. Ni siquiera aparece en los mapas. Los 5 kilómetros pasaron rápido. Y entonces lo vi. Un pueblo completo se extendía a ambos lados de la carretera. Había una iglesia colonial al centro, casas de colores pastel, un mercadito, una plaza con su kiosco, todo lo típico de un pueblo veracruzano. Pero algo me resultó inmediatamente extraño. No había nadie en las calles.
Absolutamente nadie. Reduje la velocidad, mirando por las ventanas. Las casas parecían habitadas. Había ropa colgada en algunos patios, macetas con flores en las ventanas, bicicletas recargadas en las paredes. Pero no se veía una sola persona, ni siquiera un perro o un gato. El lugar estaba completamente desierto. Deben estar en sus casas por el calor, me dije, aunque en mi estómago comenzaba a formarse un nudo de incomodidad. Estaba a punto de acelerar y continuar mi camino cuando vi que había un Oxxo en la esquina. La idea de un agua fría era tentadora después de horas manejando, así que me estacioné frente a la tienda. Al bajar del auto noté algo más. No había sonidos. En cualquier pueblo mexicano siempre hay ruido, perros ladrando, música saliendo de alguna casa, el sonido de la televisión, niños jugando, algo. Aquí solo había silencio. Un silencio tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Entré al Oxxo. Las luces estaban encendidas, los refrigeradores zumbando. Los anaqueles estaban completamente surtidos, todo perfectamente ordenado. Pero no había nadie atendiendo. Buenas tardes, grité. Nadie respondió. Tomé una botella de agua del refrigerador y esperé en la caja. Un minuto, dos, 5. Nadie apareció. Dejé un billete de 50 pesos en el mostrador y salí con mi agua. El sentimiento de que algo estaba terriblemente mal se intensificaba. Miré hacia la plaza. Las bancas estaban ahí, el kiosco pintado de blanco y verde, pero vacíos. Caminé hacia la iglesia. La puerta estaba entreabierta. ¿Hay alguien? Llamé desde la entrada. Mi voz resonó en el interior vacío. Empujé la puerta lentamente. El interior era hermoso, retablos dorados, santos en sus nichos, hileras de bancas de madera pulida. Pero había algo que no encajaba. Las velas del altar estaban encendidas, como si alguien acabara de prenderlas. Y en las bancas había libretas de misa abiertas, como si los feligreses acabaran de levantarse en medio del servicio. Sobre el altar, una fecha escrita en el pizarrón para anuncios, 16 de julio de 1987, Misa de Ánimas. Mi sangre se heló. Ese día era 16 de julio, pero no de 1987. Era 2024, 37 años después. Salí de la iglesia casi corriendo. Tenía que irme de allí, pero cuando llegué a donde había estacionado mi auto, ya no estaba. En su lugar había un espacio vacío con las marcas de llantas en la tierra suelta. Giré en círculos, buscándolo con la mirada. Había desaparecido. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Saqué mi teléfono. No había señal, ni una barra. Y la hora en la pantalla mostraba algo imposible, 3:33. Había entrado al pueblo a las 3 de la tarde, había estado en el Oxxo tal vez 10 minutos, en la iglesia otros 5. Pero mi teléfono insistía en que eran las 3:33. Los segundos en la pantalla no avanzaban. Estaban congelados en ese número. Esto no está pasando, susurré. Es el calor. Estoy deshidratado. Es una alucinación. Entonces escuché las campanas de la iglesia. Empezaron a sonar solas, un repique lento y melancólico que resonaba por todo el pueblo. Y con las campanas, comenzó a cambiar algo en el aire. La luz del sol empezó a atenuarse, como si estuviera anocheciendo, aunque apenas eran las 3:30 de la tarde. Las puertas de las casas se abrieron. Una por una, lenta y silenciosamente, las puertas de todas las casas del pueblo se abrieron hacia afuera. Pero no salió nadie. Solo quedaron abiertas, mostrando interiores oscuros donde no debería haber oscuridad a esa hora del día. Corre. No tenía mi auto, pero no me importó. Corrí hacia donde recordaba que estaba la entrada del pueblo, hacia la carretera por donde había llegado. Pero las calles habían cambiado. No reconocía el camino. Las casas que había visto al entrar ya no estaban en el mismo lugar. El pueblo se había reorganizado a sí mismo como un laberinto. Doblé en una esquina y me encontré de nuevo frente a la iglesia. No puede ser, jadeé. Venía en dirección opuesta. Intenté otro camino. 5 minutos después estaba de vuelta en la plaza central. Cada calle que tomaba me devolvía al mismo lugar. Las campanas seguían sonando. Y ahora podía escuchar algo más. Pasos. Muchos pasos. Venían de todas direcciones, el sonido de docenas de personas caminando sobre adoquines. Pero cuando miraba hacia el origen del sonido, no había nadie. Solo las puertas abiertas de las casas y esa oscuridad antinatural en su interior. Me metí en el mercado buscando un lugar donde esconderme.
Los puestos estaban llenos de mercancía, frutas, verduras, carnes. Todo fresco, como si acabaran de acomodarlo. Pero las frutas estaban perfectas, sin una sola imperfección, sin moscas revoloteando alrededor. Las verduras brillaban con un verde demasiado intenso. Y la carne no tenía olor a nada. En el fondo del mercado encontré una oficina con puerta. Me encerré dentro y empujé un escritorio contra la entrada. Mi respiración era errática, mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. Busqué algo, cualquier cosa que me dijera que era este lugar. Había un periódico sobre el escritorio. El Heraldo de Veracruz, 16 de julio de 1987. La primera plana mostraba la foto de un pueblo sonriente. El titular decía, San Miguel de las Ánimas celebra sus 400 años de fundación. Leí el artículo temblando. El pueblo había organizado una gran celebración. Toda la población se reuniría en la iglesia a las 3 de la tarde para una misa especial. Busqué más periódicos, más documentos. Encontré una carpeta con recortes de prensa de agosto de 1987. Pueblo entero desaparece misteriosamente. Búsqueda continúa en San Miguel de las Ánimas. Autoridades desconcertadas, 347 personas se esfuman sin dejar rastro. Los artículos contaban que el 16 de julio de 1987, todos los habitantes del pueblo habían desaparecido simultáneamente. Cuando las autoridades llegaron 2 días después, encontraron el pueblo exactamente como yo lo había encontrado. Casas abiertas, comida en las mesas, ropa colgada, pero ni una sola persona. Nunca encontraron ningún cuerpo. Nunca hubo ninguna explicación. El pueblo fue acordonado y eventualmente borrado de los mapas oficiales. Un golpe en la puerta me hizo dar un salto. Luego otro. Algo o alguien estaba tratando de entrar. El escritorio que había empujado contra la puerta comenzó a moverse, como si del otro lado hubiera una fuerza sobrehumana empujándolo. Vite, cried. Déjame en paz. Una voz respondió desde el otro lado. No era una voz. Eran cientos de voces hablando al unísono, creando una cacofonía aterradora que hacía vibrar las paredes. Quedarse con nosotros, aquí siempre, la misa nunca termina, todos esperando. La puerta cedió. El escritorio se deslizó hacia un lado como si no pesara nada. Y allí, en el marco de la puerta, estaban figuras humanas, docenas de ellas, todas apiñadas tratando de entrar. Pero no tenían rostros definidos. Era como verlas a través de un vidrio empañado. Sus características faciales se desdibujaban y cambiaban constantemente. Corrí hacia la única ventana que había en la oficina y la atravesé sin pensarlo. El vidrio se rompió y sentí cortes en mis brazos y cara, pero no me importó. Caí en un callejón, me levanté y seguí corriendo. Las figuras salían ahora de todas las casas. Cientos de ellas, todas moviéndose en la misma dirección, hacia mí. No corrían, simplemente caminaban con ese movimiento antinatural, deslizándose más que caminando. Tiene que haber una salida, grité, más para mí mismo que para nadie. Doblé en una esquina y vi algo que no había estado allí antes, una carretera saliendo del pueblo. Mi carretera. Y allí, al principio de la carretera, estaba mi auto, exactamente como lo había dejado. Corrí como nunca en mi vida. Las figuras se acercaban por todos lados, sus voces mezclándose en un coro que repetía las mismas palabras una y otra vez. Quedarse, la misa nunca termina. Llegué al auto, abrí la puerta de un tirón y arranqué el motor. Por un milagro, encendió al primer intento. Pisé el acelerador a fondo sin siquiera mirar atrás. Las llantas chirriaron sobre el asfalto y el auto salió disparado. En el espejo retrovisor vi cómo las figuras se quedaban paradas en la entrada del pueblo, viéndome partir. Y luego, como si alguien hubiera apagado un interruptor, desaparecieron. El pueblo entero desapareció. Miré de nuevo y solo había campo vacío, como si San Miguel de las Ánimas nunca hubiera existido. Manejé sin parar hasta llegar a Jalapa. Cuando finalmente me detuve en una gasolinera, el sol se estaba ocultando. Miré mi teléfono, 7:45 de la tarde. Habían pasado casi 5 horas desde que entré a ese pueblo. Mi cara y brazos estaban llenos de cortes del vidrio de la ventana. Tenía evidencia física de que algo había pasado. Intenté encontrar San Miguel de las Ánimas en internet. No existe. No en ningún mapa, no en ningún registro oficial. Busqué las noticias de 1987 sobre el pueblo desaparecido. Nada.
Es como si la historia entera hubiera sido borrada. Pero yo estuve allí. Tengo las cicatrices para probarlo. Y a veces, en mis pesadillas, escucho esas campanas y esas voces susurrando: quedarse, la misa nunca termina. Ya no tomo atajos. Ya no me desvío de las carreteras principales. Porque ahora sé que hay lugares que no aparecen en ningún mapa, lugares atrapados en bucles temporales de los que es casi imposible escapar. Lugares donde el tiempo se detuvo un día de 1987 y nunca volvió a avanzar. Y a veces, cuando manejo por Veracruz en las tardes, veo letreros que no deberían estar ahí. San Miguel de las Ánimas, 5 kilómetros. Pero ahora sigo de largo. Siempre sigo de largo. Número 6. La autopista de los 1000 rostros. Me llamo Daniel Ortega y soy fotógrafo freelance. Mi especialidad es capturar la México desconocida, paisajes olvidados, pueblos remotos, escenas nocturnas de carreteras vacías. Mi portafolio está lleno de imágenes atmosféricas que he vendido a revistas de viajes y agencias de publicidad. Pero hay una serie de fotografías que nunca he mostrado a nadie. Fotografías que tomé en la autopista México-Puebla hace 8 meses y que me han dejado marcado para siempre. Era febrero, cerca de la medianoche. Regresaba a la Ciudad de México después de una sesión en Cholula. Había conseguido unas tomas espectaculares del volcán Popocatépetl al atardecer y estaba de buen humor. La autopista estaba casi desierta a esa hora, solo el ocasional tráiler o auto pasando en dirección contraria. Perfecto para las fotografías nocturnas que quería capturar. Había un punto específico que tenía en mente, el kilómetro 115, donde hay un puente elevado que ofrece una vista impresionante de la carretera extendiéndose en ambas direcciones. Con la exposición correcta y el ISO adecuado, podía capturar las estelas de luz de los vehículos creando líneas rojas y blancas que desaparecen en el horizonte. Ese tipo de imagen se vende muy bien. Me estacioné en el acotamiento cerca del puente, saqué mi cámara y mi tripié. El aire estaba frío y quieto. Instalé mi equipo y comencé a hacer ajustes. Decidí hacer una exposición larga de 30 segundos. Si algún vehículo pasaba durante ese tiempo, capturaría perfectamente su rastro de luz. Tomé la primera foto. Cuando la revisé en la pantalla LCD, noté algo extraño. Había capturado los rastros de luz de 2 vehículos que habían pasado, pero también había algo más. En el acotamiento del lado opuesto, apenas visible, había una figura. Una persona parada completamente inmóvil mirando hacia la cámara. Levanté la vista de la cámara y miré hacia ese punto. No había nadie. El acotamiento estaba vacío. Fue alguien que pasó justo cuando tomé la foto, pensé. El movimiento los hizo aparecer borrosos. Pero cuando acerqué la imagen en la pantalla, la figura no estaba borrosa. Estaba perfectamente enfocada, como si hubiera estado completamente inmóvil durante los 30 segundos de exposición. Tomé otra foto, esta vez sin ningún vehículo pasando. Solo la carretera vacía bajo las luces naranjas de sodio. Cuando revisé la imagen, había 3 figuras. Una en el mismo lugar que antes, y 2 más cerca del centro de la carretera. Todas inmóviles. Todas mirando directamente a mi cámara. El pulso se me aceleró. Miré de nuevo hacia la carretera con mis propios ojos. Completamente vacía. Nada. Nadie. Revisé la cámara preguntándome si tendría algún defecto en el sensor. Pero no. Las figuras se veían claramente humanas. Siluetas de personas en diferentes posturas, de pie, algunas encorvadas, una arrodillada. Debe ser algún tipo de interferencia, murmuré. Pero la curiosidad profesional me ganó. Tomé otra foto, luego otra, y otra. Con cada exposición, aparecían más figuras. 5, luego 8, luego 15. Todas inmóviles, todas en la carretera o cerca de ella. Y todas, sin excepción, mirando hacia donde yo estaba. Empecé a sentir un frío que no tenía que ver con el clima. Algo en mi instinto me decía que debía irme, empacar mi equipo y largarme de allí. Pero la parte de mí que vive por la fotografía perfecta quería seguir. Quería entender que estaba capturando mi cámara que mis ojos no podían ver. Tomé otra foto, esta vez apuntando directamente hacia el puente sobre mi cabeza. Cuando la revisé, casi dejo caer la cámara. El puente estaba lleno de figuras. Docenas de ellas alineadas a lo largo del barandal, todas inclinadas hacia adelante, todas mirando hacia abajo. Hacia mí. Levanté la vista. El puente estaba vacío. Fue entonces cuando escuché el sonido. Un susurro colectivo, como si cientos de personas estuvieran hablando en voz muy baja al mismo tiempo.
No podía distinguir palabras, solo ese murmullo constante que parecía venir de todas direcciones. Miré a mi alrededor frenéticamente. Seguía completamente solo en ese tramo de carretera. Mi teléfono empezó a sonar. Lo saqué del bolsillo. La pantalla mostraba una llamada entrante, pero el número era imposible. 00000000000. Contesté sin pensar. Bueno. Solo estática. Y luego, apenas audible bajo el ruido, tómalas. Tómanos a todos. Queremos ser vistos. Colgué inmediatamente con las manos temblorosas. Esto ya no era curiosidad profesional. Esto era terror puro. Empecé a desmontar el tripié, a guardar mi equipo. Necesitaba irme. Ya. Pero antes de que pudiera terminar, un auto apareció en la distancia, viniendo en mi dirección. Sus faros me iluminaron brevemente mientras pasaba. Y en ese segundo en que la luz me bañó, los vi. No con la cámara, con mis propios ojos. Estaban allí, todas esas figuras, llenando la carretera, el puente, los acotamientos. Cientos de personas inmóviles, mirándome. Y entonces el auto pasó, la luz se fue, y volvieron a desaparecer. Mis piernas casi no me sostenían. Metí todo el equipo en el maletero sin ningún cuidado, solo queriendo salir de allí. Pero antes de subirme al auto, mi naturaleza de fotógrafo me traicionó una última vez. Saqué mi cámara y tomé una foto final, un disparo rápido sin mirar. Arranqué el auto y salí de allí a velocidad peligrosa. No dejé de temblar hasta que llegué a los primeros anuncios luminosos de la Ciudad de México, donde las luces y el tráfico me recordaron que el mundo normal todavía existía. No revisé esa última foto hasta el día siguiente, cuando ya estaba en la seguridad de mi departamento con todas las luces encendidas. Cuando finalmente la abrí en mi computadora, lo que vi me hizo vomitar. La imagen mostraba la carretera llena de figuras. Pero esta vez estaban más cerca. Mucho más cerca. Formaban un círculo cerrado alrededor de donde había estado mi tripié. Y en el centro del círculo, borrosa por el movimiento, estaba mi propia figura corriendo hacia mi auto. Pero no era eso lo que me había hecho vomitar. Era que ahora podía ver sus caras. Todas y cada una de ellas. Y no eran caras normales. Cada figura tenía múltiples rostros superpuestos, como si varias personas ocuparan el mismo cuerpo. Rostros que cambiaban y se transformaban, mostrando expresiones de terror, súplica, agonía. Y todos esos rostros me miraban directamente. Investigué durante semanas. Busqué información sobre ese tramo específico de la autopista. Lo que encontré me quitó el sueño durante meses. El kilómetro 115 de la autopista México-Puebla ha sido el sitio de accidentes fatales desde que la carretera se inauguró en 1962. No uno o dos. Cientos. La curva justo antes del puente es conocida entre los paramédicos locales como la curva de la muerte. Los registros que pude obtener mencionaban 347 muertes confirmadas en ese tramo específico a lo largo de los años. Pero las cifras reales probablemente sean mucho mayores. Collisions frontals. Vuelcos. Autos que pierden el control y caen del puente. Motociclistas que se estrellan contra el barandal. Peatones atropellados tratando de cruzar la autopista. Cada tipo de accidente imaginable ha ocurrido allí. Y cada víctima, aparentemente, permanece. Encontré reportes en foros de conducción sobre ese tramo. Personas que juraban haber visto figuras en la carretera que desaparecían cuando se acercaban. Conductores que habían frenado bruscamente para evitar atropellar a alguien que no estaba allí, causando accidentes en cadena. Testimonios de paramédicos que aseguraban escuchar voces pidiendo ayuda en lugares donde no había ningún herido. Pero lo más perturbador fueron los testimonios de otros fotógrafos. No muchos, pero lo suficientes. Personas que habían tratado de capturar imágenes nocturnas de ese tramo y habían captado cosas similares. Figuras que no estaban ahí. Rostros en las ventanas de autos vacíos. Siluetas en el puente. Y siempre, siempre, la sensación de ser observado por cientos de ojos invisibles. Un fotógrafo de Toluca me contactó después de que hice algunas preguntas discretas en un foro. Me contó que él también había fotografiado ese lugar hace 3 años. Que había capturado imágenes similares, y que desde entonces, las figuras aparecen en otras fotografías que toma. No importa dónde esté, pueden ser fotos de bodas, de paisajes, de lo que sea. Siempre hay una o dos figuras en el fondo, apenas visibles, mirando hacia la cámara. Te encontraron, me dijo. Ahora formas parte de su colección.
Una vez que te ven, nunca dejan de mirarte. No quise creerle, pero empezó a pasarme lo mismo. En fotografías que tomé semanas después, en lugares completamente diferentes, empezaron a aparecer figuras borrosas en el fondo. A veces solo una, a veces varias. Siempre observando. Borré todas las fotografías del kilómetro 115. Formateé la tarjeta de memoria 3 veces. Incluso consideré destruir la cámara. Pero no sirvió de nada. Las figuras siguieron apareciendo en mi trabajo. Dejé de hacer fotografía nocturna. Luego dejé de hacer cualquier tipo de fotografía en carreteras. Ahora trabajo principalmente en interiores, con luz controlada. Pero incluso así, a veces aparecen un rostro borroso en el reflejo de una ventana, una silueta en un espejo de fondo, una sombra que no debería estar allí. Lo peor es cuando reviso las fotografías en mi computadora tarde en la noche. A veces, juro que veo que las figuras se han movido. No mucho, solo un poco. Como si lentamente, exposición tras exposición, se estuvieran acercando más a donde estoy parado cuando tomo la foto. He hablado con un par de mediums y paranormales. La mayoría son fraudes, pero hubo una mujer en Cuernavaca que pareció entender. Me dijo que hay lugares donde la muerte ha ocurrido con tanta frecuencia que el velo entre los vivos y los muertos se adelgaza, que las víctimas quedan atrapadas allí, reviviendo sus últimos momentos una y otra vez, y que algunos de ellos, los conscientes, buscan desesperadamente ser vistos, ser reconocidos, ser recordados. Tu cámara les dio eso, dijo. Les diste la capacidad de ser vistos otra vez. Y ahora no te van a dejar ir. Han pasado 8 meses desde aquella noche. Ya casi no duermo. Cuando cierro los ojos, veo esos rostros múltiples superpuestos, todas esas expresiones de agonía. Y escucho ese susurro, queremos ser vistos. Ayer tomé una foto de mi sala. Solo una prueba de luz para un trabajo comercial. Cuando la revisé, había figuras sentadas en mi sofá. 5 de ellas. Todas mirando directamente a la cámara. Una de ellas estaba señalando hacia mi dormitorio. Ya no sé qué hacer. He pensado en mudarme, en cambiar de profesión, en huir del país. Pero tengo la horrible sensación de que no importa a dónde vaya. Ellos me han visto. Y ahora, siempre podrán verme. La cámara está en un cajón. No la he tocado en 3 días. Pero a veces, en el silencio de la madrugada, escucho el sonido del obturador disparándose solo. Clic, clic, clic. Como si alguien estuviera tomando fotografías desde dentro del cajón. Fotografías de mí. Nunca vuelvan al kilómetro 115 de la autopista México-Puebla. Y si tienen que pasar por allí, no miren demasiado tiempo. Porque si los ves, ellos también te verán a ti. Y una vez que eres visto por los muertos, nunca vuelves a estar realmente solo. Número 7. El retén que nunca termina. Soy conductor de Uber y llevo 4 años trabajando principalmente en viajes largos entre Querétaro y San Luis Potosí. Es buen negocio, los viajes interdistancias pagan bien y generalmente los pasajeros son tranquilos, gente de negocios o familias que prefieren la comodidad de un auto privado sobre el autobús. En 4 años he hecho esa ruta más de 200 veces. Conozco cada curva, cada gasolinera, cada pueblito en el camino. O al menos eso creía hasta la noche del 31 de octubre del año pasado. Acepté un viaje a las 9 de la noche. Un pasajero que necesitaba llegar a San Luis Potosí desde Querétaro. El precio era bueno y yo no tenía planes, así que acepté. El cliente se llamaba Ernesto Valdés según la aplicación. Tenía buenas calificaciones de otros conductores. Todo parecía normal. Lo recogí en su hotel cerca del centro de Querétaro. Era un hombre de unos 50 años, vestido con traje oscuro, maletín ejecutivo en mano. Educado pero callado. Se subió al asiento trasero, me dio las buenas noches y se puso a revisar su teléfono. El tipo perfecto de pasajero, silencioso y sin complicaciones. Salimos de la ciudad y tomamos la carretera 57 hacia el norte. Las primeras 2 horas transcurrieron sin incidentes. Ernesto no hablaba mucho, solo respondía con monosílabos cuando yo intentaba hacer conversación. Eventualmente dejé de intentarlo y puse música suave. Él seguía en su teléfono, trabajando aparentemente. Serían las 11:30 de la noche cuando vi las luces del retén adelante. Conos naranjas canalizando el tráfico hacia un solo carril, una camioneta de la Guardia Nacional estacionada en el acotamiento, y varios uniformados con chalecos reflectantes haciendo señas para que redujera la velocidad. Es común en esa carretera.
Los retenes son frecuentes, especialmente de noche. Retén adelante, le dije a Ernesto por cortesía. Él solo asintió sin levantar la vista de su teléfono. Me detuve donde uno de los guardias me indicaba. Era un hombre joven, no más de 25 años, con expresión seria. Se acercó a mi ventana con una linterna. Buenas noches. Documentos del vehículo y identificaciones, por favor, dijo con voz monótona. Le entregué mi licencia y la tarjeta de circulación. Él las revisó con la linterna, luego enfocó hacia el asiento trasero. El pasajero también necesita identificarse. Ernesto sacó su cartera y le entregó una credencial. El guardia la revisó, luego nos miró a ambos con una expresión extraña que no pude descifrar. Esperen aquí un momento, dijo, y se alejó hacia la camioneta. ¿Algún problema?, pregunté en voz baja. Nunca hay problema en los retenes si no haces nada malo, respondió Ernesto sin emoción. El guardia regresó con otro uniformado, un hombre mayor con más insignias en el uniforme. Este segundo hombre se inclinó hacia mi ventana. ¿A dónde se dirigen? San Luis Potosí, respondí. Es un viaje de Uber. ¿De dónde vienen? De Querétaro. Salimos hace como 2 horas. El hombre me miró fijamente. Ábrelo tu baúl. Algo en su tono me puso nervioso, pero obedecí. Bajé del auto y abrí la cajuela. Solo estaba el maletín de Ernesto y mi llanta de refacción. El guardia revisó todo meticulosamente, incluso levantó el tapete donde está la llanta. No encontró nada, por supuesto. Pueden seguir, dijo finalmente. Manejen con cuidado. Volví a subir al auto sintiéndome extrañamente intranquilo. Había pasado por decenas de retenes antes, pero este se había sentido diferente. La forma en que me habían mirado ambos guardias, como si supieran algo que yo no sabía. Continue manejando. 15 minutos después, vi luces adelante otra vez. Otro retén. Mismos conos naranjas, misma camioneta de la Guardia Nacional, mismos uniformados. Qué raro, dije. 2 retenes tan seguidos. No es raro, respondió Ernesto. Están buscando algo. Me detuve donde me indicaron. El mismo guardia joven se acercó a mi ventana. Buenas noches. Documentos del vehículo y identificaciones, por favor. Le entregué los documentos con una sensación creciente de déjà vu. El guardia los revisó con su linterna, luego enfocó hacia el asiento trasero. El pasajero también necesita identificarse. Era exactamente la misma escena, las mismas palabras, los mismos movimientos. Como si estuviera viendo una repetición. Disculpe, dije, pero creo que ya nos revisaron hace un momento. Hay 2 retenes muy seguidos. El guardia me miró sin ninguna expresión. No sé de qué me habla. Esta es la primera vez que lo veo esta noche. Esperen aquí un momento. Se alejó hacia la camioneta. Miré a Ernesto por el espejo retrovisor. ¿No te parece raro? Juro que este es el mismo retén. Los retenes siempre son iguales, respondió sin levantar la vista de su teléfono. El guardia mayor regresó. Se inclinó hacia mi ventana. ¿A dónde se dirigen? San Luis Potosí, dije, con la voz temblándome ligeramente. Es un viaje de Uber. ¿De dónde vienen? De Querétaro. Ábrelo tu baúl. Fue exactamente igual. Revisó el maletín de Ernesto, la llanta de refacción, el tapete. Todo. Pueden seguir. Manejen con cuidado. Subí al auto con las manos sudando. Esto no era normal. Miré el odómetro. Había avanzado 17 kilómetros desde el primer retén. Esto no podía ser el mismo lugar. Ernesto, dije con voz tensa, algo muy raro está pasando. Solo maneja, respondió. Tengo que llegar a San Luis. Continué, pero ahora estaba completamente alerta. Revisaba cada señal, cada referencia en la carretera. Pasamos un letrero que decía San Luis Potosí 95 kilómetros. Bien, estábamos avanzando. 20 minutos después, las luces de otro retén aparecieron adelante. No puede ser, susurré. El pánico comenzaba a instalarse en mi pecho. Los mismos conos, la misma camioneta, los mismos guardias. El joven se acercó. Buenas noches. Documentos del vehículo y identificaciones, por favor. Ya nos revisaron, dije, con voz más alta de lo que pretendía. 2 veces. ¿Qué está pasando? El guardia me miró con esos ojos vacíos.
No sé de qué me habla. Esta es la primera vez que lo veo esta noche. No, nos detuvieron hace 20 minutos, y antes de eso también. El mismo guardia, las mismas preguntas. ¿Qué clase de broma es esta? Señor, cálmese. Entrégueme sus documentos o tendré que pedirle que se baje del vehículo. Le di los documentos con manos temblorosas. Todo se repitió exactamente igual. El guardia mayor. Las preguntas. La revisión del maletín. Pueden seguir. Manejen con cuidado. Ernesto, ¿viste eso? Grité mientras arrancaba. Es el mismo retén una y otra vez. Esto no es normal. Te estás poniendo nervioso, dijo con esa voz plana que empezaba a aterrorizarme. Solo concéntrate en manejar. Aceleré más de lo prudente, desesperado por alejarme de ese lugar. Revisé el letrero de kilometraje cuando lo vi, San Luis Potosí 95 kilómetros. El mismo número que había visto antes. No habíamos avanzado nada. No, repetía mientras manejaba. Busqué mi teléfono para revisar el GPS. La aplicación mostraba que estábamos en la carretera 57, avanzando normalmente hacia San Luis. Pero algo estaba mal. Terriblemente mal. 25 minutos después, las luces del retén aparecieron de nuevo. Esta vez frené antes de llegar, deteniéndome en el acotamiento. No voy a pasar por esto de nuevo. Tienes que pasar, dijo Ernesto. Su voz seguía siendo monótona, pero ahora había algo más en ella. Algo frío. No hay otra manera. ¿Qué quieres decir con que no hay otra manera? ¿Qué está pasando? Me giré para mirarlo. ¿Quién eres tú realmente? Por primera vez en todo el viaje, Ernesto levantó la vista de su teléfono y me miró directamente. Sus ojos estaban completamente negros. No había blanco, no había iris. Solo negro profundo. Moriste en un retén hace 3 años, Jorge, dijo con esa voz terrible. Un asalto disfrazado de revisión. Te dispararon por la ventana cuando te detuviste. Y has estado atrapado aquí desde entonces, repitiendo esta ruta una y otra vez, recogiendo pasajeros que nunca llegan a su destino. No, eso no es cierto. Yo estoy vivo. Estoy vivo. ¿Cuándo fue la última vez que comiste algo? ¿Cuándo dormiste? ¿Cuándo hablaste con tu familia? Traté de recordar. No podía. Lo último que recordaba claramente era aceptar un viaje. Un pasajero que iba a San Luis Potosí. Y luego otro. Y otro. ¿Cuántos habían sido? ¿Cuánto tiempo había pasado? Los pasajeros que recoges también están muertos, continuó Ernesto. Todos murieron en esta carretera. Algunos en accidentes. Otros en asaltos como tú. Y todos estamos atrapados en nuestros últimos momentos, repitiéndolos eternamente. Miré hacia el retén. Los guardias seguían allí, esperando. Siempre esperando. Cada vez que pasas por el retén, dijo Ernesto, revives tu muerte. Una y otra vez. El guardia que se acerca a tu ventana es el mismo que te mató. Pero nunca recuerdas lo que pasa después de que te pide los documentos, ¿verdad? Solo despiertas manejando de nuevo, algunos kilómetros adelante, pensando que todo está bien. ¿Cómo salgo de aquí?, susurré. Las lágrimas corrían por mi rostro. Tiene que haber una manera de salir. No la hay, dijo Ernesto. Su voz sonaba casi compasiva ahora. Yo he estado aquí desde el 2007. Un accidente en el kilómetro 178. Sigo esperando mi reunión en San Luis, una reunión a la que nunca llegaré. Y tú seguirás recogiendo pasajeros, llevándolos por esta carretera, pasando por ese retén una y otra vez. Es nuestro infierno particular. Miré hacia adelante. Las luces del retén brillaban en la oscuridad. Los conos naranjas. La camioneta. Los guardias. Esperando. Siempre esperando. Tengo que pasar, ¿verdad? Pregunté. Tienes que pasar, confirmó Ernesto. Es lo único que puedes hacer. Arranqué el auto lentamente. Las luces se acercaban. Ya podía ver al guardia joven haciéndome señas para que me detuviera. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Me detuve donde me indicaba. El guardia se acercó a mi ventana con su linterna. Y en ese momento, recordé todo. Recordé cómo había sacado una pistola cuando le entregué mis documentos. Recordé el fogonazo, el dolor en mi pecho, la forma en que todo se había vuelto oscuro. Buenas noches,
dijo el guardia. Documentos del vehículo y identificaciones, por favor. Le entregué los documentos. Ya sabía lo que venía. Ya lo había vivido 1000 veces. Y lo viviría 1000 veces más. El pasajero también necesita identificarse. Ernesto le entregó su credencial. El guardia la revisó y se alejó hacia la camioneta. Y entonces, como siempre, olvidé. Mi mente se limpió como una pizarra. Estaba manejando en la carretera 57, con un pasajero llamado Ernesto Valdés, dirigiéndonos a San Luis Potosí. Era un viaje normal. Una noche normal. Adelante, a lo lejos, vi las luces de un retén. Retén adelante, le dije a mi pasajero. Él solo asintió sin levantar la vista de su teléfono. Y todo comenzó de nuevo. Número 8. La carretera que cambia de lugar. Mi nombre es Mariana Fuentes y trabajo como auditora para una cadena de hoteles. Mi trabajo me obliga a viajar constantemente por todo el país, visitando propiedades en ciudades grandes y pueblos pequeños. Después de 6 años haciendo esto, me consideraba una experta en carreteras mexicanas. Sabía cuáles evitar de noche, dónde estaban las mejores gasolineras, qué tramos eran más peligrosos. Tenía todo bajo control. O eso creía hasta que la carretera decidió cambiar las reglas. Fue en septiembre del año pasado. Tenía que auditar un hotel boutique en Real de 14, San Luis Potosí. Es un pueblo minero colonial en la montaña, hermoso pero extremadamente remoto. La única forma de llegar es por una carretera sinuosa que atraviesa el desierto y luego sube por la sierra. Decidí ir un domingo para empezar la auditoría el lunes temprano. Salí de San Luis Potosí capital a las 3 de la tarde. El GPS marcaba 2 horas y media de camino. Estaría allí antes del anochecer, con tiempo de sobra para instalarme en el hotel y cenar tranquilamente. El día estaba despejado, mi auto acababa de pasar servicio, y había descargado varios podcasts para el viaje. Todo perfecto. La primera hora fue exactamente como esperaba. Carretera federal en buen estado, paisaje desértico a ambos lados, algún que otro pueblo pequeño. Pasé por Matehuala sin problemas y tomé la desviación hacia Real de 14. Aquí la carretera se vuelve más estrecha y comienza el ascenso hacia la montaña. El GPS indicaba que solo faltaban 40 minutos cuando noté algo extraño. Había un letrero al lado de la carretera que decía Real de 14-28 kilómetros. Perfecto, estaba en camino. Pero 10 minutos después, vi otro letrero idéntico, Real de 14-28 kilómetros. El mismo número. Debe ser un error, pensé. Pusieron 2 letreros con información desactualizada. Segui manejando. Pero algo en mi estómago comenzaba a sentirse incómodo. 15 minutos más tarde, otro letrero, Real de 14-28 kilómetros. Frené y revisé mi GPS. Según el aparato, estaba avanzando normalmente. La línea azul que representaba mi posición se movía por la carretera digital como debía. Pero los letreros físicos decían otra cosa. Decidí hacer una prueba. Reinicié el odómetro parcial del auto en 0. Manejé exactamente 10 kilómetros más, observando cuidadosamente el marcador. Cuando llegué al siguiente letrero, decía, Real de 14-28 kilómetros. Había manejado 10 kilómetros y la distancia no había cambiado. El miedo empezó a apoderarse de mí. Esto no tenía sentido. Busqué algún lugar donde dar vuelta, alguna gasolinera o negocio donde pudiera preguntar qué estaba pasando. Pero la carretera solo se extendía hacia adelante, sin ninguna salida visible. Solo rocas, cactus y el camino sinuoso subiendo la montaña. Intenté llamar al hotel. No había señal. Eso era normal en esta zona, pero en ese momento me hizo sentir completamente aislada. Consideré dar la vuelta, regresar a Matehuala. Pero cuando miré por el espejo retrovisor, vi algo que me heló la sangre. La carretera por la que acababa de pasar ya no estaba allí. Donde debería haber un camino extendiéndose hacia abajo de la montaña, solo había una pared de roca sólida. Como si la carretera se hubiera cerrado detrás de mí. Esto no está pasando, susurré. Haz al sol. El ángulo. Una ilusión óptica. Pero cuando parpadeé y volví a mirar, la pared de roca seguía allí. No tenía más opción que seguir adelante. Aceleré, tratando de mantener la calma. Los letreros seguían apareciendo cada varios kilómetros. Todos decían exactamente lo mismo, Real de 14-28 kilómetros. Sin importar cuánto manejara, la distancia nunca cambiaba. El sol comenzó a ponerse. Las sombras se alargaron sobre la carretera,
creando formas extrañas entre las rocas. Y entonces empecé a notar algo más. La carretera misma estaba cambiando. Había una curva particularmente pronunciada que reconocí por su forma de herradura. La había pasado hacía 15 minutos. Pero ahora estaba frente a ella de nuevo. La misma curva exacta, con la misma roca grande con forma de perro en el borde. Había pasado por este lugar antes. Estoy dando vueltas en círculo, me di cuenta con horror. De alguna forma, la carretera me está llevando en círculos. Pero eso era imposible. Había estado manejando en línea recta subiendo la montaña. No había tomado ningún desvío. ¿Cómo podía estar en el mismo lugar? Intenté marcar el punto de alguna manera. Detuve el auto, bajé y encontré una piedra. La coloqué en el centro de la carretera, en un lugar visible. Si pasaba por aquí de nuevo, la vería. Segui manejando. 20 minutos después, allí estaba, mi piedra en medio de la carretera. Había completado un círculo perfecto sin haber dado una sola vuelta. El pánico se apoderó de mí completamente. Grité dentro del auto, golpeé el volante. ¿Qué quieres de mí?, grité hacia la nada. Déjame salir. Como respuesta, el motor del auto empezó a fallar. Tosió, titubeó, y luego se apagó por completo. Traté de arrancarlo de nuevo. Nada. Las luces del tablero estaban muertas. El auto estaba completamente sin energía, como si alguien hubiera desconectado la batería. Afuera, la luz del día se desvanecía rápidamente. En menos de 20 minutos estaría completamente oscuro. Saqué mi teléfono para usar la linterna. La batería mostraba 0% a pesar de que había estado al 87% hace un momento. No, 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 repetí como un mantra. Busqué en la guantera mi linterna de emergencia. Gracias a Dios, funcionaba. Su haz de luz iluminó débilmente el interior del auto. Decidí quedarme dentro con las puertas cerradas hasta que amaneciera. Seguramente en la mañana todo tendría sentido. Alguien pasaría. Mi teléfono volvería a funcionar. Esto era solo, no sabía qué era, pero tenía que ser temporal. La noche cayó como una cortina negra. No había luna, no había estrellas. Solo oscuridad absoluta que mi linterna apenas podía penetrar. Nunca había experimentado una oscuridad tan completa. Era como estar en el fondo del océano. Y entonces escuché los pasos. Alguien o algo estaba caminando alrededor de mi auto. Podía oír el crujido de la grava bajo sus pies. Pero cuando iluminé con la linterna hacia afuera, no vi nada. Los pasos se detuvieron. Esperé, conteniendo la respiración. Un golpe en el techo del auto me hizo gritar. Luego otro en el cofre. Otro en la cajuela. Como si algo estuviera golpeando el auto sistemáticamente, probándolo. Las puertas traquetearon como si alguien tirara de las manijas. Vite. Gright. Déjame en paz. Los golpes se detuvieron. Silencio. Y entonces, apenas audible, escuché una voz. Era una voz femenina, joven, que sonaba lejana y distorsionada, como si viniera de muy lejos. Ayúdame, decía. No puedo encontrar la salida. He estado manejando tanto tiempo. Por favor, ayúdame a encontrar la salida. ¿Quién eres?, susurré. Me llamo Carmen. Venía a Real de 14. ¿Hace cuánto fue? No lo recuerdo. Los letreros siguen diciendo 28 kilómetros. Siempre 28 kilómetros. Tú también estás atrapada. Las lágrimas corrían por mi rostro. Sí, no puedo salir. La carretera sigue en círculo. No es un círculo, dijo la voz de Carmen. Es un bucle, como una cinta de Mobius. No tiene principio ni fin. Cuanto más avanzas, más te quedas en el mismo lugar. Yo dejé de contar después del día 30. 30 días. Mi voz era apenas un susurro aterrorizado. O tal vez fueron 30 años. El tiempo funciona diferente aquí. A veces es de día, luego es de noche, pero nunca llego a ningún lado. Y hay otros. Muchos otros. Todos atrapados en sus autos, manejando eternamente hacia un destino que nunca alcanzarán. Como si la mencionara los hubiera invocado, empecé a ver luces a la distancia. Faros de autos apareciendo y desapareciendo en la carretera. Pero cuando iluminaba con mi linterna hacia ellos, no había nada allí. No los mires, advirtió Carmen. Los que se rinden y salen de sus autos nunca regresan. Se convierten en parte de la carretera. Los escucharás caminando, golpeando, llamando.
pero ya no son personas. Son solo ecos de personas. Pasé esa noche en vigilia absoluta, escuchando los sonidos a mi alrededor. Pasos, Gulps. voces llamando por ayuda. Y siempre, en la distancia, el sonido de motores de autos que nunca se acercaban ni se alejaban. Cuando finalmente llegó el amanecer, el motor de mi auto volvió a funcionar milagrosamente. Mi teléfono mostró 85% de batería. Todo parecía normal de nuevo, excepto que seguía en el mismo lugar, con ese letrero burlándose de mí, real de 14-28 kilómetros. Decidí intentarlo una vez más. Manejé con renovada determinación, ignorando los letreros, ignorando las voces, ignorando todo excepto la carretera frente a mí. Y entonces, después de lo que parecieron horas, vi algo diferente. Otro auto. Un auto real, no luces fantasma. Estaba estacionado en el acotamiento, con una mujer parada junto a él revisando su teléfono. Frené inmediatamente y bajé. Por favor, ¿tienes señal? ¿Sabes cómo salir de aquí? Ella me miró confundida. ¿Salir? Solo estoy buscando señal para actualizar mi GPS. Voy a Real de 14. No vayas, le advertí desesperadamente. La carretera está maldita. Quedarás atrapada. Me miró como si estuviera loca. ¿De qué hablas? Esta es la carretera normal a Real de 14. He venido antes. Le mostré los letreros, traté de explicarle sobre el bucle, pero para ella, todo se veía completamente normal. Creo que necesitas descansar, dijo con preocupación. ¿Cuánto tiempo llevas manejando? No pude responder, porque honestamente, ya no lo sabía. Me ofrecí a seguirla. Tal vez si iba detrás de alguien más, podría romper el ciclo. Ella aceptó, aunque claramente pensaba que yo estaba teniendo algún tipo de crisis nerviosa. Empezamos a manejar juntas. Y para mi absoluto alivio, después de 40 minutos, llegamos. Real de 14 apareció ante nosotros, real y sólido. El famoso túnel de Ogarrio que atraviesa la montaña. Las calles empedradas. Las casas coloniales. Habíamos llegado. Me estacioné y salí del auto con las piernas temblorosas. La mujer se acercó. ¿Ves? Todo está bien. Creo que tal vez te desorientaste con la oscuridad y el cansancio. Tal vez tenía razón. Tal vez todo había sido producto de mi imaginación. Pero cuando revisé el odómetro de mi auto, había recorrido 347 kilómetros extra. Kilómetros que no debían existir en un viaje de solo 150 kilómetros totales. Esa noche, en el hotel, busqué información sobre la carretera. Encontré reportes que me helaron la sangre. Docenas de personas habían reportado experiencias similares a lo largo de los años. Letreros que no cambian. La sensación de manejar en círculos. Autos que se apagan. Voces en la oscuridad. Algunos nunca salieron. Sus autos fueron encontrados abandonados, con las puertas cerradas desde adentro, pero sin ningún rastro de los conductores. Regresé a San Luis Potosí capital por una ruta completamente diferente, aunque me tomó 4 horas extra. No volví a tomar esa carretera. Incluso rechacé futuras auditorías en Real de 14, porque ahora sé que hay una carretera en la montaña de San Luis Potosí que no obedece las leyes del espacio y el tiempo. Una carretera que atrapa a los viajeros en bucles imposibles, y que algunos de esos viajeros nunca encuentran la salida. A veces, en mis pesadillas, veo ese letrero, Real de 14-28 kilómetros. Y escucho la voz de Carmen preguntando cuánto tiempo lleva atrapada. Me despierto sudando, agradeciéndole a Dios que logré salir. Pero una parte de mí se pregunta, ¿realmente salí? ¿O sigo allí, manejando en círculos eternos, y todo esto es solo otra capa del bucle? Y así terminan estas historias. Hay cosas que no tienen explicación, y otras que simplemente preferimos no entender. ¿Tú qué crees? ¿Fue real o solo producto de la imaginación? Déjalo en los comentarios y, si te atreves, comparte si te ha pasado algo parecido. Esto fue Relatos de la Noche Eterna, donde el terror apenas comienza.